Te vemos bien, pero seguramente no la habrás pasado también fundamentalmente cuando contrajiste la enfermedad. Contanos cómo fue tu historia, dónde te pasó, por qué crees que te pasó, que te contagiaste. Bueno, yo viajé a Andorra en realidad y viajé el 5 de marzo. Un poco la idea era, o sea, hicimos un viaje con un amigo y la idea era volver aproximadamente el 18 de marzo. Íbamos a ir a Barcelona unos días, o sea, los últimos 3 días. Y bueno, cuando nosotros nos fuimos de acá todavía, o sea, no estaba tan fuertemente todo el tema este del coronavirus en Argentina. Sí. Y bueno, viajamos, y incluso en el mundo se hablaba, pero en China solamente y algo en Italia. Cuando llegamos a Andorra, que hicimos vuelo directamente de Buenos Aires, Madrid y Barcelona, de ahí en un auto nos fuimos a Andorra y nos quedamos allá aproximadamente una semana, estuvimos 10 días. Claro, En realidad, a ver, Marcelo, lo que pasa es que en Argentina no se hablaba, pero en Europa ya sí estaba circulando. Expliquémosle a la gente, Andorra es un país muy chiquito que queda entre España y Francia, dos países muy afectados por el coronavirus. Andorra no debe tener más de 300.000 habitantes. Y además van muchos argentinos, hay pibes que, claro, que van a enseñar esquí, etcétera. A vivir durante 3 meses, una temporada. La gran mayoría de los argentinos que están en Andorra es gente que va a trabajar, Tal cual. o gente que trabaja en bares, restaurantes. O sea, te diría casi el 98% va a Andorra a trabajar. Ajá. Porque creo que no, si no me equivoco, creo que no te piden permiso. No tenés que tener un permiso previo, o sea, te aceptan sin ningún tipo de problema. Y se van a hacer la temporada allá a Andorra, ¿no? A ver, entonces, vos estando en Europa, ¿pensás que contrajiste el coronavirus? Sí, porque en realidad, a ver, yo cuando estuve en Andorra, en realidad terminé estando 9 días, terminamos adelantando el vuelo hacia Buenos Aires, porque nosotros lo teníamos el 18, estando en Andorra y comunicándonos con nuestros familiares de Argentina. En Andorra era como estar dentro de una burbuja, todos los medios estaban abiertos, todos los bares, restaurantes, no se hablaba de nada, no escuchabas nada hablar de todo el tema del coronavirus, pero absolutamente nada. Todo funcionaba como si nada hubiese pasado. Sí. Todo lo que nos enterábamos nosotros desde allá era a través de nuestros familiares que estaban en Argentina y que nos volvían locos con todo el tema. Sí. Entonces, nosotros también... Un horror lo que estás contando porque los estaban exponiendo. ¿En qué sentido? En que si no a ver, si vos no tenés información, si nadie te revela la información del peligro que significaba el coronavirus, seguís haciendo tu vida normal donde estés. Ah, sí, por supuesto. Sí, nosotros íbamos a comer restaurante, íbamos a los medios de televisión, nos movíamos como si nada estuviese pasando en ningún lugar del mundo siquiera. Obviamente nosotros estábamos en una casa con una televisión que casi no prendíamos. A partir de nosotros llegamos el 6. El 3, 4 días después yo empecé quiero empezar a ver un poco qué pasa, qué está pasando acá cerca por todo lo que nos contaban. Ahí empiezo a ver en la televisión de Andorra, que son muy poquititos canales, que había un canal de España, que ya en Italia ya estaba bastante grave el tema y ya se estaba hablando de España, y Italia empieza a cerrar sus fronteras. Sí. Ahí yo en realidad con mi amigo decimos, ¿por qué no adelantamos el vuelo para que vamos a ir a Barcelona? Que tal vez pasa esto acá en Andorra o en España, porque esto, como ustedes todos saben, era todo de un día para el otro. Claro, o sea, cambiaba todo muy rápido. Sí. Entonces, antes de que el presidente argentino decretara todo lo que pasó y que había dicho, creo que hasta no sé, no me acuerdo bien qué fecha, creo que era el 17, se podía volver. Nosotros, un par de días antes de que él hablase, por suerte lo organizamos. Se pudieron volver. Bien. Nosotros ya teníamos nuestro pasaje, porque cuando pasó todo esto después, yo estaba con gente, instructores, incluso amigos allá en Andorra, que era imposible conseguir un vuelo. Sí, quedaron varados, como muchos argentinos. Ahora, Marcelo, vos llegaste a la Argentina, ¿cuándo empezaste a tener los síntomas? ¿En qué estadio de gravedad estuviste? Contanos un poquito eso. ¿Cómo empezaste a sentir en tu cuerpo el coronavirus? Sí, bueno, yo en realidad en Andorra, el segundo o tercer día que llegué, estuve con un dolor de garganta que lo tuve permanentemente, pero no pasó a mayores. Pero fue algo que tomé frío, recuerdo incluso una vez, y no pasó mucho más que eso. Siempre estuve con una tosecita y un dolor de garganta. Pero cuando yo llego a Argentina, que fue el 15 de marzo, domingo 15 de marzo, llegamos a Argentina, nos organizamos para que nos lleven un auto al aeropuerto, porque obviamente queríamos hacer la cuarentena sin estar con nuestras familias. Mi amigo, por suerte, tiene un campo en Capilla del Señor,
donde nosotros llegamos al aeropuerto, nos dejaron una camioneta con la llave el día anterior y de ahí yo lo único que hice fue pasar por mi casa, que mi mujer me abrió la cochera, me dejó, que tengo una cochera al aire libre, me dejó un bolso con ropa de verano porque yo venía con toda ropa de invierno, claro. Y de ahí, sin tener contacto, solo mirándonos a 6 metros de distancia, mis hijos incluso que los saludaba y demás, de ahí nos fuimos directamente a este campo y ahí empezamos a hacer la cuarentena. Ajá. Nosotros estábamos en perfectas condiciones. En este campo estuvimos, por lo menos hasta que yo tuve que hacerme la internación, todo casi 9 días o 10, donde en realidad no teníamos ningún síntoma. De hecho, yo salía a correr todas las mañanas, hacíamos actividades, porque el campo tiene como para hacer varias actividades náuticas y demás, y un día empecé a sentir algunos síntomas con fiebre, no pasaba los 37 y medio, sí. Y ahí, sí. No, te digo. Y ahí, bueno, digo, estoy teniendo algunos síntomas, ya tenía dolor de cabeza, sentía que tenía un poco de fiebre y no mucho más que eso. Digo, bueno, llamo al 148, que es el teléfono que habían dado para estos casos. Sí. En el 148 la verdad es que no tuve muy buenas respuestas. Sí, en un principio me atendieron, me dijeron, si tenés 38, si no tenés 38, esperá, no pasa nada. Bueno, llamé al otro día porque esto seguía y me dijeron, bueno, ya te van a llamar. O sea, obviamente yo le expliqué que venía de un lugar... Mientras tanto, perdón, Marcelo, vos seguiste en el campo y terminaste recuperándote sin que te viera ningún médico. No. Yo al otro día seguía más o menos igual. Una tarde tuvimos como mucha actividad náutica ahí en el lugar y esa noche ya estuve con mucho dolor de cuerpo y al otro día no pude levantarme de la cama directamente, dolor de cuerpo y fiebre. Sí. Básicamente mucho dolor de cabeza, muchísimo dolor de cabeza. Ese día, que fue el único día que creo que fue el peor que estuve tirado en la cama, que no me podía levantar. Sí tuve problemas respiratorios. O sea, en realidad yo dormía como boca arriba y cuando me ponía un poco de costado sentía o sea, me faltaba el aire. Entonces al otro día ya insistí con el 148, me dijeron que me iban a llamar y la verdad es que no tuve respuesta, nunca me llamaron y ahí digo, llamo a mi obra social. O sea, yo en realidad mi cabeza automáticamente fue al 148 porque era lo que venía escuchando. ¿Y en tu obra social tuviste respuesta? Sí, automáticamente me llamaron, obviamente con los tiempos burocráticos de 2, 3, 4 horas que te llaman, me hicieron unas consultas por teléfono. Esto fue el otro día de todo ese día que estuve en cama. Perfecto. Marcelo, a ver, perdón, para abreviar, te pudiste recuperar, que esa es la buena noticia, ¿no? O sea, sos un pibe joven y te pudiste recuperar. Sí, en realidad me internan, ¿no? ¿Cómo? A mí me internan. Sí, obviamente, debe haber habido una internación a partir de la sintomatología que estás contando. Sí, fui a la internación, sí, tal cual, exactamente. Hoy, ¿sabés que podés ser un potencial donante de plasma y que le puede servir? Sí, algo estuve leyendo y sí, obviamente que lo voy a hacer. Bien. Bueno, a eso queríamos llegar y hablar con una persona que se recuperó, que es joven, pero también decir que a los jóvenes no están exentos de que esto pueda pasarles. Y vos sos un ejemplo de esto, ¿no? Porque ¿cuántos años tenés, Marcelo? 47. Por eso. Así que, bueno, nos alegramos de poder estar hablando con vos y que además puedas hacer una obra solidaria que mucha gente la está necesitando, sobre todo por lo que se viene, por lo que todo el mundo nos dice que se viene, sobre todo los infectólogos.